¿Qué tal? ¿Cómo le van? Muy buenas noches. Como siempre, lo estoy invitando a que llegue aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy no vamos a tener un invitado, sino 4. Y ellos van a conversar con su servidora en torno a un ser maravilloso, un ser mágico, un ser pequeñísimo que a veces no reparamos en él, pero del cual depende nuestra vida. Estoy hablando de un insecto. Esquemáticamente se lo describo, tiene 6 patas, puede volar en todas direcciones y mirar también en todas direcciones. ¿Sabe de quién estoy hablando? De las abejas. Son tan importantes para nosotros como esta frase de Alberto Einstein. Él dijo, el día que desaparezcan las abejas, no tendremos polinización. Y si no tenemos polinización, no tendremos ni alimentos, ni animales, ni seres humanos en la Tierra. ¿Qué le parece? ¿No le parece interesante que hablemos pues de este tema? Y lo voy a hacer con 2 especialistas, luego vendrán otros 2 especialistas. Don Andrés, encantada de recibirlo, don Andrés Torres, dedicado de toda la vida a las abejas. Y así es. Ana Lidia. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Especialista en Ciencias ambientales. Ciencias ambientales. Sé que su historia con las abejas es antigua, data de 1972, y ahí están los abuelos, maravillosos. Claro, sí, desde ese año que de alguna forma la Secretaría de Educación Pública propagó por la República formas de capacitar personas en la zona rural, y nos llegaron a obsequiar una colmena. Y mi papá empezó con este trabajo. Yo me fui a la escuela y después a las escuelas. Nos dé el nombre de su papá, ¿no? Para agradecérselo. Y a su mamá también. Marcos Luis Torres Tenorio, y mi mamá Agustina Luisa. La tienda de Marquitos y de la señora sí, era muy conocida. Sí. Fue un lugar donde siempre había miel y siempre había compras de esta. Todas las semanas había compras de miel. Y bueno, de ahí fue la instalación de abejas. A partir de esa colmena fueron 2, fueron 4, fueron 10. ¿Cuántas 20, llegaron a tener? 130. 130 principalmente mi papá y mi mamá también. Entonces, pues después ella faltó y él también se despidió. Y bueno, las abejas pasaron a propiedad de otra persona, pero nosotros seguimos, nos trasladamos a Texcoco, y ahí seguimos con la apicultura. En esos años fueron el tiempo de la africanizada, sí, que fue muy difícil porque nos atacaban mucho las abejas y traían otras cosas, enfermedades, principalmente la varroa, y era un tanto conflictivo para nosotros. Pero ya hace unos 10 años reiniciamos otra vez y ya nos dedicamos nada más a eso otra vez. Me imagino que para ti las abejas son una presencia tan viva y tan constante como para tu padre. Así es, sí. Mi acercamiento de las abejas fue desde muy pequeña, desde ayudar a trasladar los botes de miel en Texcoco, en el Estado de México. Y poco a poco mi interés iba y venía con las abejas hasta que entré a la universidad y empecé un curso de apicultura y meliponicultura. Ahí es donde amplié mi mirada a las abejas y a descubrir que no solamente hay una abeja. Pero hay muchas especies de abejas. Muchísimas especies de abejas. Claro. Registradas a nivel científico hay de 20 a 25 mil especies en el mundo. Increíble. Y algunos autores estiman que hay 40,000.
En México tenemos 2.000 especies de abejas aproximadamente, es decir, un 1% de esa gran diversidad. Como no sabemos, te vamos a preguntar, ¿todas producen miel? No, no. Tenemos las abejas que son solitarias, es decir, que no viven en colmena, que no viven en colectividad. ¿Hay unas que se entierran? Unas que se entierran. Sí. De hecho, la mayoría de las abejas solitarias tienen sus nidos en el suelo. Es por eso que luego es muy difícil poder encontrar los nidos o saber cuáles son esas abejas, porque en medio de tanta hierba y tantas cosas, pues no se puede ver en dónde está la entrada. Pero sí todas son polinizadoras. Sí, aunque hay algunas que no necesariamente les dicen abejas como que roban, porque lo que hacen es que no visitan la parte del androceo y el gineceo, que son las partes en donde está el polen y en donde recibe el polen la flor para que pueda reproducirse, sino que entran por una parte del pétalo por abajo para extraer el néctar. Entonces hay algunas que no lo hacen, pero son las mínimas. Néctar para tomar energía y el polen para alimentar a las larvas. Y tienen como todo perfectamente organizado, sí, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí es que todas las abejas utilizan polen y néctar. ¿Cuál es el parentesco entre la avispa y la abeja? Los registros más antiguos de abejas a nivel paleontológico es de hace 100.000 millones de años. Sí, es increíble, es una historia. Y vinieron de sus primas las avispas, que las avispas tenían hábitos carnívoros. Son depredadoras, ¿no? Sí, comían otros insectos u otro material. Y lo que pasó es que poco a poco las avispas fueron adquiriendo hábitos vegetarianos, a partir de ir visitando plantas que en ese entonces no eran flores todavía. Es muy curioso porque a partir de la diversificación de las abejas, y que ahora podemos entenderlas como abejas, es que se empezó a diversificar este grupo de plantas que tienen flores. Entonces las abejas, según leí en una nota, datan, como las conocemos, de hace 20 millones de años. Sí. 20 millones de años. Hay algunas que han ido cambiando. Eso, me gustaría que habláramos, si es posible, de su evolución. Sí, después de esta historia que ha venido pasando en distintos lugares, hay mucha diversidad en torno a los hábitos. Es decir, ¿qué hacen cotidianamente? Sí, todas sabemos que van a buscar néctar y proteína para poder funcionar ellas mismas y para dejarles a sus crías, pero también hacen ceras algunas de ellas, ¿no? En el caso Y la resina de los árboles también es muy importante, la que recolectan. Sí. Que después ellas, las abejas melíferas y las meliponas, que ahorita les voy a hablar un poco, hacen propóleos, que son una mezcla de resinas que lo que hacen es proteger sus casas. Como sellarlas. Claro, sellarlas. Y protegerlas de los hongos también, sí, creo. Sí, de los hongos y de las bacterias y de los virus. Es por eso que el propóleo es un producto pues muy benéfico. Increíble, increíble. Yo creo que los niños que están viendo este programa se van a entusiasmar con esta historia que parece fascinante. Y cada vez que prueben una cucharadita de miel, piensen que se debe al esfuerzo de cientos y cientos de abejas que nos regalan ese oro líquido que embellece cuanto toca. Es absolutamente maravilloso. ¿Cuántas abejas pueden vivir en una colmena? Bueno, la Apis mellifera, que es la que trabajamos en forma comercial, son 100.000 abejas las que tienen alrededor de un poco más o un poco menos, pueden sobrevivir con unas 20.000 abejas la colmena. Una colmena se compone de su habitación, la reina, las abejas, el número que tengan de abejas y las trabajadoras, las obreras. Las obreras y los zánganos, ellos también tienen su corazoncito. Claro, tienen su corazoncito, pero se me hace genial que cuando llegue el invierno las obreras los echan fuera porque ya no sirven para nada y no los van a estar manteniendo. Una parte de ellos, no a todos. Tienen que quedarse ahí. ¿Cuántos zánganos necesita una reina para poder funcionar? Unos 10 zánganos, pero tienen que vivir en una colmena
unos 1.500 zánganos, lo normal, que vivan en tiempo de su apogeo. Pero cuando es su periodo de fecundación, pues solamente con unos 6 o 10 zánganos es máximo los que participan en el apareamiento. Pero los demás pues ya solamente están en el exterior de la fiesta, ¿no? Prácticamente. Se supone que una abeja reina pone 2,000 huevos al día, ¿es así? Así es, sí. De esos huevos, ¿cuántos van a realmente a tomar forma, a tomar vida? Pues todos. Todos. Justamente el éxito que tienen es porque las abejas obreras hay un sector que se encarga de cuidar. Entonces son las que se encargan de darle el alimento a las larvas, de checar que estén bien. Y este factor del cuidado, de que las abejas obreras estén asistiendo el crecimiento de larvas adultas, es lo que posibilita que casi el 100%. ¿Hay nodrizas? Sí, es una fase de la vida de las abejas, más o menos entre el cuarto y el 18º día de su edad. Producen jalea real, pero también atienden a las abejas, a las larvas, y van a estar visitándolas como unas 300 veces durante el día. Es una continua atención la que tienen las larvas hasta que eclosionan, hasta que es operculada la larva y ya pasa a su fase de ninfa, ¿no? La abeja obrera tiene una vida muy corta. Empieza lamentablemente a trabajar a los, creo que 23 días de nacida, y a los 46 o 45 muere. Así es, sí. Es probable que dure un poco más de tiempo, porque cuando hay menos trabajo su esfuerzo es menor, entonces su vida se prolonga, pero sí, es corta en general su periodo de vida. De ahí que los 2,000 huevecillos que son ovopositados por la reina, pues la mayor parte de ellos va a nacer. Y entonces nacen en abundancia, pero mueren en abundancia también. O sea, tienen que estarse reponiendo la población constantemente. Todo lo referente a las abejas es fascinante, empezando por la colmena misma. Ay, voy a un corte. Iba a entrar justamente a la colmena, pero no vamos a poder. Vamos al corte. Ahorita nos vamos. Claro que sí, seguimos conversando con usted también aquí en nuestro estudio de Canal 11. Maribel Álvarez dice, hola, buenas noches. Felicito a la señora Pacheco por tener gran fama que compete a todos. Tema, que compete a todos. Mi gran admiración. No, pues no me admire a mí, admire a mis invitados que realmente son expertos en la materia. Un insecto del cual depende nuestra vida. Es fascinante, de verdad. Cristina Nungaray Franco, qué gran tema. Su función es vital. Me imagino que la función de las abejas. Felicidades. Azul mar, tan rica que es la miel y nutritiva. Saludos. Bueno, además sirve para la industria farmacéutica, para la cosmética y demás. Estábamos diciendo, Mariana, que es fascinante todo lo concerniente a las abejas, empezando por la colmena. Esa perfección en el diseño, me gustaría que hablaras de ella, de los hexágonos. Sí, es sorprendente cómo ellas construyen los hexágonos, o sea, tal cual las distancias, o sea, todo lo que mide el hexágono, o sea, los lados, sí, son iguales. Pero lo necesitan para aprovechar más el espacio. Ellos necesitan Exacto. Un espacio cuadrado y redondo al mismo tiempo. La idea es fantástica. Sí, de hecho, su geometría es perfecta, o sea, ahí justo también cabe ahí el alimento, ahí mismo también pueden estar las larvas, ahí también está el polen que lo almacenan, que es su fuente de proteína para ellas. Sí. Berna, ¿cómo se sumó a este proyecto? Bueno,
Doña Berna es la esposa de nuestro invitado. Sí, siendo él que se dedicó, empezó, yo lo conocí como Sí. apicultor. Y bueno, yo soy maestra en la Universidad de Chapingo. Entonces, obviamente, al casarme con él, pues su actividad era la que le encantaba, ¿no? Y dije, bueno, hay que estar ahí. Sin embargo, pude ver cómo mis hijas también empezaban ese gusto. Yo soy maestra. Entonces, vi cómo ellas empezaban también ese gusto y dije, bueno, pues a entrar, ¿no? Hay que participar también. Si bien es cierto, no estoy totalmente, porque yo soy, me dedico más a la cuestión de narración y además como maestra. Sí. Sí, pero de todo caso, de todos modos, el ver, estar apoyando el equipo, o sea, todo lo que ellos hacen. ¿Qué significa que se dedica a la narración? Soy cuentacuentos. ¿Es cuentacuentos o escribe los cuentos? No, soy cuentacuentos. En esta Esa es una historia maravillosa. Sí. Me imagino que sabe muchos cuentos de abejas. Sí, algunos. Y le gusta contarlos. Sí, de hecho, cuando en ocasiones que ellos también han estado en el Tianguis Orgánico, me han invitado a contar cuentos. Muchas personas están preguntando qué pueden hacer para ayudar a preservar las abejas. ¿Qué opinas? Tenemos que tener primero conocer un poquito más de las abejas, ¿no? Sabemos que son insectos, que viven poco y que dependemos de ellos, que es lo más importante. Dependen de las flores, sí. ¿no? Entonces esto es clave. Lo que se recomienda es sembrar flores. Sabemos que a veces en esta ciudad es un poco difícil, pero tener en nuestros balcones lavanda, romero, plantas que veamos que visitan las abejas es importante. Otro, ponerles bebederos de agua, pero que tengan lugares en donde ellas se puedan agarrar, como algunas rocas, algunas piedras. Una piedrita. Sí, piedritas, para que puedan beber esa agua y puedan seguir su camino. Y el hecho de que tengan la lengua retráctil les permite alimentarse, Mariana. Así es, y también permite llegar al néctar, porque muchas veces... Hasta el fondo. Exacto, las flores pues son complejas y para justo llegar hasta el fondo y poder succionar todo lo que necesitan. Y también hay que agregar que estamos hablando un poco más de las apis melíferas, ¿no? Sí. De las abejas europeas. Bueno, son las que tenemos más relación con ellas, ¿no? Sí, pero también es importante mencionar a las nativas, porque en realidad las nativas son de México y son también de todo el continente americano. Las europeas tienen unos 300 años, 400 que vinieron, son muy nuevas, pero hay unas las nativas que están especializadas y tienen especialización en ciertas flores, porque son más pequeñas, tienen diferentes anatomías y pueden alcanzar a veces unas complejidades de flores para el néctar. Diferentes anatomías. Me gustaría que precisaras un poquito eso. Sí, pues de hecho, y creo que la experta un poco más es Ana Lilia, pero hay diferentes tamaños. Por ejemplo, la más chiquita es casi del ojo de la más grande. Eso creo que puedes tú explicar. Por favor, un poco Ana más. Lilia. El género plebeya es el género de abejas meliponas, que son las abejas nativas, que son más pequeñas. Miden 0.2 milímetros, 2 milímetros, Sí, algo increíble, así. increíble. Y por eso luego también las personas confunden las moscas con las abejas, porque nuestro referente de abejas son las que tienen líneas amarillas con negro, pero hay otras abejas que son muy chiquitas, muy chiquitas, y pensamos que son mosquitos. Entonces, otra de las diferencias entre abejas y moscas es que las abejas tienen 4 alas y las moscas solamente 2. Entonces, si vemos un bichito y podemos acercarnos, si tiene 4 alas, seguramente va a ser una abeja. Y si la encontramos en una flor, es decir, que se está alimentando de ella. Hay una abeja que guía a las demás abejas y les dice qué dirección tomar y qué van a encontrar, que eso me parece fascinante. ¿Qué tipo de alimento van a encontrar? ¿Don Sí, Andrés? son las exploradoras. Pero les dan otro nombre, ¿no? Principalmente exploradoras. Exploradoras. Sí, ellas en la mañana son las primeras que se van al campo y ven dónde está la fuente de néctar o la fuente de polen y demás, de agua también, y traen mensaje, hacen una especie de rituales ya estando de regreso. Es el baile automático, ¿no? Ese es el baile del jubileo y convidan parte del alimento y ya las demás salen junto con ella para ir a traer el néctar. ¿Ese baile automático, Mariana, es su lenguaje? ¿Es la forma en que se comunican? Tienen varias formas de comunicarse. Sí. Una de ellas es ese, que hacen danzas, les dicen las danzas, y que también
ellas comunican a qué distancia está el recurso floral. Eso me parece increíble. Eso es increíble. ¿Y en qué coordenada? Son muy exactas. Sí. El sol, ¿qué tiene que ver en esta ruta, digamos? Sí, sí tiene que ver mucho. Se ha descubierto, bueno, ya hace más de 100 años se han descubierto que los ángulos entre el sol, el lugar de donde está la fuente de alimento y la colmena, dan a decir en la danza, en el baile, la forma en que se mueven, los rodeos que hacen, y entonces ellas lo interpretan perfectamente. El ¿no? zumbido también lo interpretan, Ana Lilia. El zumbido, que es, por ejemplo, una de las diferencias entre las abejas meliponas y las abejas apis mellifera, que es un zumbido que es más fuerte en cada uno de estos tipos de abejas. Y también va a depender, dependiendo si quieren decir que hay más alimento o hay algún peligro, ¿no? Entonces, ¿Cómo expresan el peligro? feromonas, se comunican por feromonas, ¿no? Entonces empiezan a soltar feromonas específicas que ellas huelen en término abeja y empiezan, principalmente si hay algún mamífero o algún agente externo, a picar. Entonces por eso dicen que si le tienes miedo a las abejas, ellas lo pueden oler. Huele. Como los perros, de alguna claro, manera, ¿no? sí. Bueno, pues están llegando muchas llamadas, estoy feliz. Diego Cruz dice, felicito a doña Cris por estos programas tan fabulosos. Entonces hacen esta pregunta, ¿por qué las abejas comunes y corrientes en temporada de calor se acercan mucho a la llave del agua y ahí se quedan como paradas? Por Porque razones tienen evidentes. sed. Sí, claro, están buscando, 1, agua y 2, fuentes también de néctar. Entonces, por eso también luego, de repente, a lo mejor en su refresco o luego en el agua de sabor se acercan, pero porque tienen hambre y también tienen sed. La temperatura dentro de la colmena, Ana Lilia. Tienen una temperatura corporal. Es muy chistoso 38. porque son No, 35. aproximadamente entre 35 y 38 grados centígrados, que es más o menos nuestra temperatura corporal humana. ¿Se unen para calentarse? Eso pasa en el invierno, que lo que hacen es hacer un racimo de abejas para que entre ellas aleteen y se puedan calentar y así sobrevivir cuando son inviernos muy duros. Hay algo también fascinante, que es que guardan para el invierno 8 kilos de miel dentro de la colmena. Sí, sí, de preferencia hay que dejarse esos 8 o 10 kilos de miel intacto, de tal manera que cuando tienen, en el momento que tengan hambre, pues puedan echar mano de ellas. En otras ocasiones lo que hacíamos era quitar toda la miel y después irles poniendo comida. Eso no se debe de hacer. Hay que dejarle su misma miel, la suya, porque su miel pues tiene los nutrientes, los antibióticos. ¿A qué comida se todo refiere eso. usted? A la miel. A la comida. Está usted mencionándola como Sí. comida. Como comida, Se sí. la quitan y luego le ponen una ración, digamos. Sí, una ración. Pero no conviene mejor dejarle la miel que ellas produjeron, ellas mismas. Porque esa misma miel, bueno, es suya, tiene, decíamos, todos los nutrientes, antibióticos, en fin, lo que ellas necesitan para su salud y su sobrevivencia. Berna, ¿cuál es la historia más dulce acerca de una abeja que usted recuerde? Pues... o la que les guste más a los niños. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, va uno y les platica, ¿no?, a los niños, y puede ser desde el momento que les dice el tipo de abejas, cómo es que hacen, cómo es que van y buscan la miel, y ver que en un momento dado, ¿sí?, de que ellos pueden probar. O sea, que en un momento dado puede darse en diferentes momentos, o que llegan de diferentes flores. O sea, es narrarles a los chiquitos, ¿sí?, cómo es que se llega a la miel, cómo se llega, cómo Hay se algo toma. precioso que están haciendo los niños de Oaxaca, no sé si ustedes conozcan la historia. No. Unos niños de una secundaria fundada por el general Cárdenas dedican 8 horas a la semana a cuidar sus colmenas. Oh. Al año recolectan 600 kilos de miel y la venden. Y la venden para hacer más salones o para mantener en buenas condiciones su clase y sobre todo para conservar a las abejas. Me parece una tarea maravillosa. Maravilloso.
Ojalá que la conocer. copiaran otras escuelas, ¿no? Sí. Sí. Yo Sí, pensaba sí. ahorita que decía usted que es contadora de cuentos, sería maravilloso inculcar en los niños Sí. el respeto y el amor a las abejas. Sí, sí. Sobre todo que ellos conozcan de dónde viene, porque parece que además como la ven en un frasquito, ya se acabó. O sea, ¿qué hay detrás? Sí, todo lo que se produce, todo lo que se tiene que hacer, o sea, el trabajo, la misma gente. Y todo lo que tiene trabajan hacer. ellas. Sí. Yo creo que es muy importante. ¿Cuántas flores tiene que libar una abeja para poder tener, no sé, 1 litro de miel, por ejemplo? Una gota Creo de que son miel. 2.600 flores, ¿no? Sí, sí, alrededor de 1.600 flores por una gota de miel. La otra manera de verlo es que para producir 1 kilo de miel, las abejas, si se sumarían, ¿cuánto vuelan? Vuelan como unos 45.000 kilómetros. Son que es 156 kilómetros los que vuelan, ¿no? Hacer son 1.500 metros. Ay, ya me cansé y voy a un corte de tanto volar. Bueno, están llegando las llamadas de Celaya, Guanajuato. Dice, muchos saludos, nos manda Manuel de la Cruz Ávila. Muchísimas gracias, Manuel. Victoria García, felicitaciones por el tema y a Cristina Pacheco y a sus invitados. ¿Por qué hay tanta producción de miel en nuestro país y no la podemos comprar natural? Por lo general viene procesada. Pues depende también de la marca, ¿no? Sí, en realidad es muy interesante ese dato, porque somos el 6º productor a nivel mundial de miel y el 3er exportador. Pero en México consume aproximadamente 250 gramos una persona, a diferencia de Alemania o a diferencia de Europa, que consumen 1 kilo o 1,5 kilos. Y la mayoría de las mieles tienen algunos jarabes o están revueltas con azúcar. Que eso es terrible, Es ¿no? terrible. Entonces, casi los mexicanos no consumen miel auténtica. ¿El estado más productor de miel es Oaxaca? Es Yucatán. Yucatán, Sí, Yucatán que es una miel única. tiene áreas exquisitas. La mayor parte es la miel, digamos, de una calidad un tanto menor que la de altiplano. La de altiplano es, digamos, todo Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, porque es una miel más densa. En ese sentido, digo, aunque la miel de Mérida, de Yucatán, sí es miel y tiene todas las cualidades, todas las propiedades que tiene una miel, así como una miel tropical. Solamente que tiene más agua, más humedad, por su naturaleza propia de formación de la miel. Pero sí, en volumen y lo que más se importa de miel es la de Mérida. Ahora, nosotros pues producimos las otras 2/3 partes, es decir, el resto del territorio de México y sí tenemos entendido que precios un poco más altos en Europa, entra en Alemania y ya se distribuye en toda Europa. Lamentablemente hablar de abejas o de desaparición o disminución de abejas implica hablar de fertilizantes y de pesticidas. Sus enemigos fundamentales, creo. Sí, desafortunadamente los monocultivos principalmente son quienes utilizan fertilizantes, insecticidas. Hay uno que sabemos ya actualmente que está provocando más daño a las abejas, los neonicotinoides, que son... Iba a preguntar qué son. Sí. Estos lo que tienen es que son insecticidas para que justamente otros insectos no se coman plantaciones, ya sea de aguacate, ya sea de manzano, diversas plantaciones para nivel agroindustrial. Uh-huh. Sin embargo, lo que sucede es que como las abejas visitan estos árboles en busca de néctar y polen
ingieren estos químicos y lo que hacen es que dañan su sistema nervioso. Esto genera que ellas se pierdan. Y se olvidan, ¿verdad? Les da enfermedad de olvido, que es algo espantoso. Es como un Alzheimer que les da a las abejas, horrible. entonces ya no pueden volver a su colmena. Y una abeja que no vuelve a su colmena, pues no puede sobrevivir porque es parte de un superorganismo, es decir, está en colectividad y si no está en colectividad, muere. ¿Por qué mueren las abejas cuando pican, cuando clavan su aguijón? Su anatomía es tal que están sus intestinos, entonces dejan el aguijón y dejan también sus intestinos. Aproximadamente en 1 hora o 2 horas ya mueren porque no pueden sobrevivir sin sus órganos vitales. Hablando de los zánganos nuevamente, veía yo que cuando los echan, como no saben comer solos, porque son las obreras las que los alimentan, mueren. Y es una historia, es para un cuento. Sí. ¿Cómo le pondría usted a un zángano de una historia? ¿Qué nombre? Hay tantos nombres. Se aceptan sugerencias. El Pueden rey, llamar, el rey de la pandilla. No, usted lo está favoreciendo mucho. Hay que plantar flores, muchas flores, dice Esperanza Vences. Alicia Olivares Escandón, toda una dama. Cristina Pacheco, muchas gracias. Fabuloso, los veo por Facebook. Saludos desde Houston. Wow. Muchos saludos a todos nuestros compatriotas que viven por allá. Gracias por vernos. José Luis Ramírez Olivos, un cordial saludo desde Montreal, Canadá. Maravilloso también. Vamos lejos. ¿Qué tan lejos puede llegar una abeja? 12 kilómetros. 12,000 metros. ¿De una vez? Dice usted. No, hace escalas. Lo que pasa es que si hasta 1,500 metros no hay abastecimiento, busca y puede llegar hasta 12 kilómetros. Pero el desgaste es bastante. Y entonces, regresa con provisión o sin provisión, pero regresa y en partes, o sea, en lapsos. ¿Las antenas cómo funcionan? Las antenas es un órgano sensorial, es decir, que con ellas pueden, digamos Sentir. así, leer, sí, sentir. Sí. Entonces pueden saber cuando hay un peligro cerca o para dónde están las corrientes de viento o cuando están sus hermanas cerca o leer si son abejas de otra colmena las que las están visitando. En una nota de un periódico, don Andrés, leí que cuando se decodifique el lenguaje de las abejas, vamos a saber cosas muy interesantes de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto alimento necesitan? Porque eso no se sabe. ¿Qué cantidad de alimento necesitan? Sí, nos va a ayudar en muchísimas cosas cuando se pueda llegar a esa decodificación de sus lenguajes, porque no solamente son los movimientos, también son las variaciones químicas. O sea, entre la reina y las abejas de mediana edad hacen planeaciones y es la cristalización como para hacer enjambrazones. Enjambrazón es cuando se separa una familia y se va. Se independiza. Se independiza, sí, cuando ya son grandes. Exacto. Cuando los hijos se van. Eso, ahí va. Una abeja reina puede vivir 5 años. Así es, 5 o 6 años. A la mitad de su vida produce menos huevos. Sí, después de 2 años ya baja la postura de huevos. Lo mejor es 1 año y medio, 2 años, hay que cambiar la reina, en forma comercial, digamos. El hecho de que no sea tan productiva, ¿le resta valor dentro de la colmena frente a sus subordinados? Sí, sí le resta valor. Las abejas ya tienden a verla en menos y llega un momento en que la llegan a sacrificar para que empiecen a formar otras reinas. No sé si es verdad que ellas hace sentir su poder a través también de un olor que suelta y que perciben las obreras, ¿es cierto? Sí, sus feromonas. O sea, basta con que ella arroje ese olor para que ellas sepan que ella es la reina. Y ella también ayuda mucho a controlar los nacimientos. Bueno, ella controla los nacimientos Sí. y también la entrada de alimento.
Y también dice cuando hay alguna emergencia, hace un tipo de equilibrio dentro de la colmena. Es que es fascinante. Sí. Después de 3 días de nacidos, todas las abejas son alimentadas y tratadas de la misma manera. Pasando los 3 días, empieza creo que la selección o el conteo para ver quién va a ser la abeja reina siguiente, ¿es cierto? No, es desde la ovopositación, o sea, desde que pone el huevecillo la reina madre, desde entonces ya es designada por las abejas obreras. Pero no es un huevecillo, son 2,000. Huevecillo por huevecillo. En cada celda. O sea, 2,000 huevecillos están designados para ser obreras y 2 o 3 están designados para lo que se necesite. Si se necesita zángano, si se necesita reina. Claro que el zángano va a ser multiplicado por partenogénesis, ¿no? No, Sí. no es una no es una forma fecundada como lo es la obrera Sí. y lo es la reina, ¿no? que es espermatozoide y óvulo fecundado. Ujú. Sí, en el caso de la partenogénesis no es así, es por subdivisión de células, ¿no? Pero sí, cuando es puesto el huevecillo en la celda, las abejas obreras designan si ha de ser reina o si ha de dejarse como obrera. ¿Y de ahí la alimentación que se le dé? Sí, claro, porque en los primeros años, primeros 2 días más o menos, sí se les da jalea real porque eso tiene un contenido de nutrientes tan alto que posibilita que se puedan convertir en adultas. La diferencia entre la alimentación de abejas obreras a abejas reinas es que a las abejas reinas solamente se les va a alimentar de jalea real para que puedan desarrollar sus órganos sexuales y puedan así poder poner huevecillos. Cuando hay bajas temperaturas se quedan dentro de la colmena. La temperatura sube a 8 o 9 grados exterior y entonces salen. Sí, si es de día salen en periodo normal, ¿no? En el caso de zonas, lugares helados, digamos, pues se quedan adentro, siempre con su alimentación. De ahí, en esos casos especialmente, la miel tiene todas las calorías necesarias como para abrigar a las abejas, al grupo de abejas que están adentro, ¿no? Las abejas toman resina de los árboles. ¿Cómo la utilizan en su vida? Pues la combinan con enzimas que ellas mismas tienen, las abejas, y hacen una mezcla que decíamos hace un rato que se llama propóleo, que lo que hacen es sellar todas las partes. Sí. Y, por ejemplo, si llega un agente externo, un insecto, lo que hacen es que llegan con muchísimo néctar y lo propolizan, es decir, que lo cubren de propóleo para que no traiga enfermedades. ¿Y la cera? La cera. La cera. Las abejas tienen una glándula en la parte de su cabeza torácica, en su abdomen, y lo que hacen es que por ahí tienen pequeñas brácteas que ahí sacan la cera. La cera, para sacar unos 100 gramos de cera, necesitan aproximadamente 10 kilos, consumir 10 kilos de miel. 10 kilos de miel, más de lo que... Un kilo de miel. Para 1 kilo de Ay, ya de me cera, empalagué. van Tengo que tomar agua en un costado. Hay llamadas de todos colores y sabores, pero hay una que me preocupa muchísimo porque es urgente ayudar. Dice María Clara, me urge salvaguardar un panal que esté entre barda y barda, entre jardines que colinda con 3 casas. Ahí está el panal.
no hay manera de sacarlos y los vecinos, como tienen niños, quieren matarlas. Por lo que mejor me gustaría rescatarlas. ¿Ustedes podrían ayudar? Sí. Aquí deja que un nos teléfono. comuniquen Aquí con deja un nosotros teléfono, y veremos ¿sí? qué podríamos. Aquí. José Luis López, me dijeron que una abeja cayó en un vaso de refresco de Coca-Cola y el dueño del vaso se la tomó sin darse cuenta y al poco se murió porque se comió la abeja. ¿Usted cree que sea cierto? Bueno, si es alérgica la persona, sí pudo ¿Ah, haber, sí? pero podría haber tenido ¿Cómo se atención. manifiesta la alergia? Se le cierra, principalmente se le cierra La la garganta. respiración, la garganta, sí. Luz Trinidad Fragoso, las formas en que las colmenas toman agua, para mí fue asombroso observarlas. ¿Cómo toman el agua? Igual la lengua. Ah, la claro. desdoblan, sí. Igual. Fantástico. Gaspar Morales, ¿por qué no pasan enjambres en primavera como antes? Según la cantidad de flores melíferas que haya. Si no hay muchas, no tenemos muchos enjambres. Pero este año pasado, en septiembre, octubre, estuvimos llenos de enjambres en Texcoco. ¿Cuántas colmenas atiende? 80. ¿80? Ujú. O sea, ¿cuántas abejas hay ahí? Varias. No, váyame diciendo. Bueno, 80 por 100,000. Entonces, Bueno, yo luego hago la operación. ¿Por qué no pasan enjambres? ¿Qué tan malos son los pesticidas? Pues lo peor muy que puede malos. haber. ¿Se pueden cultivar abejas? Es lo que hacemos. Eso es, pero ¿cómo? Cultivar, usé la palabra con un cierto temor porque no sé cómo llamar ese proceso. Bueno, por ejemplo, ¿Apicultura ecológica o cómo? Especialmente cuando se hace el criadero de reinas, bueno, es atención especial para las reinas, que es la reina es la base de... ¿Cómo se hace el criadero de reinas? Bueno, a partir de colmenas fuertes que tengan muchas abejas, que estén completamente repletas, y se asignan unas 4 colmenas. Ya es un proceso un poco más mecánico, pero se deja en orfandad una de ellas y después se hacen injertos de larvas pequeñísimas y celdilla por celdilla, asignadas especialmente para las reinas y ya se ponen a incubar. ¿Hay enfermedades que afectan a las abejas? Sí hay ¿Cuáles son? enfermedades. La varroasis principalmente, ¿qué es eso? que le chupa la sangre a las abejas. Es la que le causa la Es enfermedad un de ácaro. olvido. Sí, Sí. no, esa es lo que les causa el Alzheimer, es los neonicotinoides. Perdón. La varroa es un Es su un enemigo ácaro. mortal, ¿verdad? Es un ácaro que si pensamos que todo nuestro cuerpo sea el símil de la abeja, si cerramos un puño y lo ponemos, es del tamaño de un ácaro, es decir, es muy grande. Entonces lo que hace es que este ácaro le chupa su hemolinfa, que es la sangre de los insectos, y lo que hace es que la debilita hasta la muerte. El enemigo fundamental son los pesticidas, los fertilizantes, pero hay un animal que particularmente se ensañe con las abejas, que sea su enemigo. No, este es el principal, ácaro. Pero hay, por ejemplo, ciertos sapos, serpientes, culebras, víboras, zorrillos, en fin, por ejemplo, estos animalitos más grandes como tlacuaches, pues tienden a tirar la colmena y sacar la miel solamente por eso. Pero también algunas hormigas, en algunas zonas más incidentes, que las hormigas las atacan a las familias de las abejas. Pero fuerte, en ese sentido que nos preguntan, no la hay. Pero entre todos juntos, pues sí pueden debilitar a las abejas, ¿no? Este estudio que se está haciendo en Estados Unidos con 85 abejas en una universidad norteamericana, las distinguen por colores y están viendo en qué momento y de qué manera se comunican, con qué frecuencia, con qué intensidad. Y el proceso me parece interesantísimo. ¿Ustedes han hecho algo así aquí?
No, la verdad no hemos hecho ese tipo de ensayos, aunque pues no se antoja que no son muy difíciles, pintarlas de colores y ver exactamente. Pero se los hemos dejado más a los que investigan, ¿no? A la forma de investigación meticulosa de las abejas. ¿Cuántas personas se dedican a la investigación de las abejas? Que usted sepa. Pues hay varios equipos a nivel nacional de distintas universidades. Me atrevo a decir que yo creo más de 200 personas a nivel nacional fijo más de 200 personas, solo que hay algunas que se especializan más en las enfermedades, otras que se especializan en la comunicación, otras que se especializan en su genética. Entonces hay muchas personas, pero que tienen una especialización en alguna parte del mundo de las abejas que es muy amplio. Cuando usted empezó a dedicarse a esto, ¿cuántos apicultores habría? ¿Más que ahora? Generación anterior había 2. Cuando nosotros empezamos, se acabaron ellos. Nada más lo supimos por historia. Empezamos nosotros y éramos como 4 en esa zona. Había otra empresa de apicultura como en 40 kilómetros, pero donde nosotros somos, éramos muy pocos. Ahorita hay muchos, son como 1,200 colmenas en la zona donde empezamos. Sí, ¿Hay un congreso mundial de apicultores o de veterinarios que se dedican a las abejas? Es básicamente de apicultores. Los veterinarios especialistas se dedican a organizar solamente, pero hay muchos apicultores y varios congresos durante el año. Y no es la única organización, hay otras organizaciones que también hacen sus congresos. Su organización se llama Panali. ¿Cuántos miembros la integran? Bueno, esto de Panali es local, es familiar. Nada más son sí, ustedes. Son 4, sí. Tenemos más colaboradoras y en realidad también estamos trabajando con familias en Puebla y con familias también en Veracruz. Y lo que estamos buscando es que se sepa sobre las abejas y también que se empiece a tener una relación diferente con ellas. ¿De qué maneras trabajan con estas familias? Lo que hacemos es tener un acercamiento más vivo con estas personas para acompañarles en su labor con las abejas. Es decir, cómo son sus prácticas de manejo, cómo las tratan, cada cuánto las van a visitar. Y también... Perdón, ¿las prácticas de manejo cambian según el clima? ¿Según el ambiente? La frecuencia sí. O sea, lo que siempre se tiene que hacer es ir a revisar cómo están, ver que no haya presencia de enfermedades o que no hayan quemado el apiario, que eso también sucede. Que se acostumbra en algún momento, ¿no? Sí, que sobre todo hay mucha desinformación basada en el miedo de las personas, entonces si ven un apiario, pues deciden quemarlo por el miedo, para que no les piquen. Entonces, pues ponerle más alzas, que son contenedores en donde están los bastidores, que son estructuras en donde están los panales, para que puedan seguir produciendo la miel, y esa es la que se cosecha, ¿no? ¿Los niños van al espacio donde usted trabajó? Sí, poco, porque pues les tenemos precaución porque no conocemos exactamente su situación de alergia, pero pues los vestimos completamente, su velo, su overall y lo que se pueda, y pues donde no les entra ni una abeja, y sí. ¿Los niños preguntan algo? ¿Se fijan particularmente en un detalle? Son diversos, son diferentes. Unos preguntan de una cosa y otros preguntan ¿Cómo qué, por diferentes. ejemplo? Sería interesante saber cómo ven a las abejas los niños. Sí, ellos se quedan observando en la entrada, algunos. Otros preguntan acerca de los zánganos o
pequeñitos preguntan el nombre de las abejitas, el nombre personal. Entonces, eso es maravilloso. Le estoy diciendo que le tenemos que poner nombre a un zángano. Cuando lo logre, me escribe, por favor. ¿Sí? ¿Cómo no? Nadie se decide por un nombre para un zángano, no, ¿verdad? No vayamos a ofender. No. Greto, está bueno. ¿Cuántos ayudantes tiene, don Andrés? No, una persona solamente. En producción, ahí, en manejo de abejas. ¿A qué horas empieza su trabajo? 8:30 de la mañana. ¿Y a qué horas termina? Termina a las 4 de la tarde. ¿Las abejas son eminentemente diurnas? Sí son diurnas, aunque en temporada de africanización se tenían que trabajar a veces en la noche, pero es ir contra natura, es ir contra corriente. Hoy tengo tantas llamadas. ¿Cómo diferenciar una miel pura de una miel adulterada? Le pregunta don Leopoldo Mogano. Los cristales. Todas las mieles tienen cristales, a veces son grandes y otras veces son pequeños, entonces eso lo va a diferenciar y todas se cristalizan. Aide Sánchez, ¿cómo podemos proteger a las abejas? Cuidando los bosques, teniendo flores, no matándolas. Uriel Lozano, me dicen que les ponga agua azucarada, pero les pregunto, ¿eso es bueno para las abejas? No. No. ¿Ya se terminó el tiempo? No puede ser. Nos tenemos que ir volando ahora sí esta vez. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Es un placer. Gracias. Y desde luego espero que volvamos a encontrarnos. Y a usted ya sabe lo que le digo siempre. Lo espero el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.